¿Se escucha? ¿Sí? Sí, profesor. Se ve, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a iniciar. Los atómicos. Comenzamos. En nuestra vida cotidiana estamos rodeados de muchos objetos, hechos de diferentes materiales, desde una piedra hasta la computadora o el celular con el que estás mirando este video. Y no sé tú, pero yo me he preguntado, ¿de qué están hechos? Pues esa misma pregunta se le hicieron hace unos 2500 años en la Grecia antigua, grandes hombres dedicados a la ciencia, como Tales de Mileto, Empedocles y Demócrito. ¿En serio se llamará Empedocles? Bueno, el chiste es que cada uno de ellos y de otros pensadores pues tenían sus propias teorías, o tenían su propia idea de cómo explicar los elementos que constituían a la materia. Pero quiero enfocarme un poco en Demócrito, ya que él pensaba que para saber la composición de la materia, teníamos que ir cortando algo por la mitad, y así sucesivamente, hasta obtener una porción mínima que sería imposible volver a cortar, es decir, esa porción ya sería indivisible. Y a esa última porción o partícula la llamó átomo. Por lo tanto, la palabra átomo proviene del griego que significa precisamente indivisible o no divisible. Y eso lo tienes que saber muy bien. Ciertamente en aquel tiempo todo eran conjeturas, ya que no estaban respaldadas por ningún tipo de experimentación, y solo se debatía este tipo de temas en el ámbito del pensamiento abstracto. Es decir, a muy pocas personas les interesaba hablar sobre este tema, y no existían los exámenes de selección, así es que no interesaba tanto. En la actualidad es muy fácil echarle un vistazo a la tabla periódica y ver los 118 elementos conocidos, entre los naturales y los artificiales, porque hay algunos que son hechos por el hombre. Después de muchos años y de muchas investigaciones e experimentaciones, los físicos del siglo XX pudieron penetrar dentro de esa porción indivisible y observar que además existían otras partículas aún más pequeñas que los átomos y que eran las partes constituyentes del mismo, de los cuales hoy hablaremos. Así es que te presento al átomo, y si te das cuenta, en medio hay una esfera, y dentro de esa esfera existen los protones y los neutrones. Por otro lado, si te das cuenta, alrededor de esta esfera, o más bien llamado núcleo, giran a gran velocidad otras partículas más pequeñas, a las que se les llama electrones. Así es que vamos a ver algunos datos importantes de estas tres partículas. Número 1. Te presento al protón, y su carga eléctrica siempre va a ser positiva. Siempre se va a ubicar dentro del núcleo, y fue descubierto por Rutherford en el año de 1911. Y la palabra protón proviene del griego primero. Ahora te presento al neutrón, y su carga eléctrica, como su nombre lo dice, siempre va a ser neutra. Siempre se va a ubicar dentro del núcleo, y fue descubierto en el año de 1932 por James Chadwick. Ahora te presento al electrón, y el electrón siempre va a tener carga negativa. Poco a poco te darás cuenta que va a ser protagonista de muchos temas en química y física. Nunca lo vas a encontrar dentro del núcleo, ya que siempre va a estar girando alrededor de él, en órbitas denominadas niveles de energía. Más adelante hablaremos de este tema. Y fue el primero en ser descubierto por Thomson en el año de 1897. Así es que, muy en resumen, primero se descubrió el electrón en 1897, después el protón en 1911 y por último el neutrón en 1932. Pero para llegar a todas estas conclusiones, pasaron muchos años, muchos errores, muchos experimentos para tener el modelo atómico que actualmente conocemos. Y en esta ocasión te voy a contar la aventura de 4 protagonistas, de 4 historias increíblemente diferentes, pero que llegaron a una misma conclusión. Así es que te presento el primer modelo atómico, que fue descubierto por John Dalton, a quien vamos a recibir con un fuerte aplauso. Él es el protagonista de esta aventura, y aunque su nombre suena muy artístico, quiero empezar contándote que Dalton era un científico, y su modelo fue el resultado de la conclusión de varios experimentos que realizó con los gases. Y no
no con ese tipo de gases, o eso espero. Y con base en todos sus experimentos, Dalton por fin pudo comprobar que los átomos realmente existen, algo que Demócrito en la antigüedad no pudo conseguir, creando así una de las teorías más importantes en la historia de la física moderna. Y este principio básico de la física seguro lo has escuchado porque es muy famoso. Y este dice que toda la materia está formada por átomos. Sí, sé que ahora te suena demasiado lógico, pero antes no lo era. Él llegó a varias conclusiones, pero hay 3 que considero que son las más importantes y que te las tienes que saber muy bien. Número 1. Los elementos están formados por átomos, que son partículas muy pequeñas e indivisibles. Número 2. Todos los átomos de un elemento son idénticos en su masa y en sus propiedades. Y número 3. Los átomos de diferentes elementos químicos son distintos, es decir, son totalmente diferentes. Y es muy lógico, ya que un átomo de mercurio será totalmente diferente a un átomo de plata. Durante los primeros 10 años del siglo XX, se propusieron varios modelos atómicos, pero ninguno fue satisfactorio. Y para 1911, el modelo más popular para el átomo fue propuesto por J.J. Thomson, a quien vamos a recibir con un fuerte aplauso. Él fue un físico británico muy importante, ya que descubrió el electrón. Además, recibió el Premio Nobel de Física en 1906. Thomson determinó que un átomo era una esfera de electricidad positiva, en la que se distribuía una cantidad igual de carga negativa en forma de pequeños electrones, lo que era realmente asombroso, ya que por primera vez se hablaba de partículas negativas, y aunque él no lograba descifrar ese enigma, él sabía que estas partículas de alguna manera se estaban moviendo entre las cargas positivas. Creo que a Thomson le encantaba comer pan, ya que comparó al átomo con un pudín de pasas, de electricidad positiva, pero con los electrones negativos esparcidos, como si fueran ciruelas o pasas. Y sabes, este modelo del pudín de pasas fue bastante razonable y fue bastante aceptado durante varios años, ya que explicaba varios fenómenos, por ejemplo, los rayos catódicos. Como podrás observar, estos científicos sí que echaban a volar su imaginación. Pero un día apareció un científico llamado Ernest Rutherford. Aplausos, por favor. Él fue un físico británico nacido en Nueva Zelanda y es más conocido como Lord Rutherford. Él dedicó prácticamente toda su vida a las partículas radioactivas y logró clasificarlas en alfa, beta y gamma. Además, descubrió que la radioactividad iba acompañada por una desintegración de los elementos, lo que lo llevó a ganar un premio Nobel en química en el año de 1908. Además, se le debe un modelo atómico, del cual hablaremos el día de hoy, donde descubrió la existencia del núcleo atómico. Así es que te presento su modelo atómico, y fue propuesto en el año de 1911. Este modelo fue utilizado para explicar los resultados de su experimento más conocido como la lámina de oro. Este experimento consistía en mandar un haz de partículas alfa sobre una lámina de oro y observar cómo dicha lámina afectaba la trayectoria de los rayos. Según el modelo de Thomson, las partículas alfa atravesarían la lámina metálica sin desviarse demasiado de su trayectoria, pero él observó que un pequeño porcentaje de partículas se desviaban, como si dispararan balas de cañón hacia una hoja de papel y esas balas rebotaran hacia ti. Esto lo llevó a la conclusión de que la masa del átomo se concentraba a una región de pequeñas cargas positivas que impedían el paso de las partículas alfa, o en palabras más sencillas, las partículas rebotaban con los núcleos atómicos. Y de esta manera es como surge el nuevo modelo atómico, con dos postulados muy importantes que te tienes que saber muy bien. Número 1. El átomo tiene una parte central llamada núcleo y contiene a los protones. Además, la mayor parte de la masa se encuentra en el núcleo del átomo. Y número 2.
existe una envoltura de cargas eléctricas que son negativas, o electrones. Y estos electrones giran alrededor del núcleo en órbitas circulares, como si fueran satélites. Pero todo esto en la actualidad ya lo sabemos muy bien. Y después de 3 modelos atómicos, apareció un joven científico y muy atractivo llamado Niels Henrik David Bohr. Él fue un físico danés. Además contribuyó en la comprensión del átomo y la mecánica cuántica, y lo más importante, ganó un premio Nobel en física en el año de 1922. Bohr era un joven brillante, tan brillante que su teoría logró impresionar a Rutherford a tal grado que lo hizo su ayudante. En el año de 1913, propuso un modelo atómico donde explicaba la estabilidad de los electrones. Así es que voy a tratar de explicarte el modelo atómico de Bohr, al que también se le conoce como el modelo cuántico. Este es su modelo atómico, donde el átomo está constituido por un núcleo central, donde se encuentran los protones, que son positivos, y los neutrones, mientras que el electrón, que por supuesto es de carga negativa, se mueve en órbitas esféricas alrededor del núcleo, como si fuera un sistema planetario. También afirma que hay 2 tipos de electrones, los electrones internos y los electrones externos o de valencia, ya que se localizan en niveles de energía bien definidas a distancias fijas. Ahora pon mucha atención. A la órbita que se encuentra más cerca del núcleo, su nivel de energía va a ser más bajo, mientras la órbita que se encuentra más lejana al núcleo, su nivel de energía va a ser máximo, es decir, más alto. A estas regiones donde los electrones se mueven se llaman niveles energéticos. Algo muy interesante es que Bohr para cada nivel de energía determinó un número máximo de electrones y siempre serán asignados de la siguiente manera. Para el primer nivel, 2 electrones, para el segundo, 8, para el tercero, 18, para el cuarto y quinto, 32 electrones, para el sexto, 18 y para el séptimo, 8 electrones. Primero se llenan los niveles de menor energía, también llamados niveles internos, y continúan los de mayor energía o externos. Otro aspecto importante de mencionar es que el átomo no absorbe energía cuando se encuentra en sus órbitas estacionarias. Sin embargo, si el átomo llega a excitarse, el electrón puede pasar a un orbital de mayor energía y absorber esa energía. Y a ese salto se le conoce como salto cuántico. Y sus fundamentos fueron debido a la teoría del cuanto, hecha por Max Planck. Y a esta distribución se le conoce como configuración electrónica. Así es que vamos a ver un ejemplo. Es hora de ir corriendo a ver la tabla periódica, donde el número electrónico del sodio es 11. Y si recuerdas en la clase pasada, eso quiere decir que tiene 11 electrones y 11 protones. Pero para esta representación electrónica, solo vamos a utilizar los electrones. Ahora, si te das cuenta, también se localiza en el tercer periodo. Eso quiere decir que va a tener 3 niveles de energía, por lo que vamos a dibujar 3 orbitales. Y como vimos hace unos segundos, al primer orbital le caben 2 electrones, al segundo 8 electrones, por lo que queda un solo electrón. Bueno, Y listo. ojo, aquí tengan en cuenta cómo están colocados en la tabla periódica, y lo importante también es saber lo que nos comentaban aquí, los niveles de energía. Estos niveles de energía son muy interesantes. ¿Por qué? Porque así se distribuyen los electrones. El primer nivel, que luego le llaman K, le llaman K, L, M, N, O, P y Q. Entonces, todos estos niveles intervienen en la formación de los átomos. Esto da origen a la tabla periódica. Con esta teoría que es muy importante, ¿por qué? Porque sabemos que los electrones van a haber más o menos electrones, y ahí nos comentan también que los que están más cerca del núcleo tienen energía más baja, pero los que están alejados tienen energía más alta. Entonces, la forma en que se van a llenar son de acuerdo a este número de electrones. Por ejemplo, la primera órbita tiene 2, la segunda 8 y la tercera puede tener 18. En el caso que vieron ahí del sodio, tiene 2, 8, que son 10, más 1,
que son 11. Entonces, eso indica que en la última, todas estas órbitas ya no las tiene, pero en su última órbita, que son 3, ahorita vamos a ver por qué son 3, tiene un electrón en su última órbita, como ahí nos los acaban de comentar. Entonces, lo interesante también es ver que esta última órbita siempre será de 8 electrones. Aunque esté aquí, acá o por acá, generalmente la energía, para que sea muy estable un compuesto y un electrón, debe de tener 8 electrones en su última órbita. Ya sea que tenga 1, 2, 3, 4 o las órbitas que sean, debe de tener 8 electrones. ¿Por qué? Porque eso le da mucha estabilidad a los compuestos. Entonces, cuando se unen dos compuestos o más, el intercambio de electrones, ya sea ceden unos electrones o se juntan, o hay diversas maneras de unirse los electrones, están relacionados con la última órbita. Y la manera en que se van llenando, pues es muy importante, porque así hay diferencia, lo que comentaban al principio, que todos los átomos son diferentes. Los veíamos ahí, nos los presentaban en algunos colores, en algunos tamaños, y también el número de electrones influye en el tamaño. Entonces, la parte interesante y la situación muy importante es que en la última órbita debe de tener 8 electrones cuando se juntan, cuando se comparten con otro elemento. Y para formar compuestos. Entonces, esta es la parte muy importante, la que vamos a ver, y ahí nos da el ejemplo, ¿no? El ejemplo de él. Vamos a ver un ejemplo. Es hora de ir corriendo a ver la tabla periódica, donde el número electrónico del sodio es 11. Aquí y si es recuerdas donde están estos números, nos indican los niveles que tienen los átomos. Este está en el primero, pues tendrá un nivel, este tendrá 2 niveles, este tendrá 3 niveles, 4, 5, 6 y 7 niveles. Y en cada uno van aumentando el número de electrones. Entonces, una situación muy importante es que todos estos tienen un electrón en su última órbita. Luego lo vamos a ver. Ahorita vamos a ver el ejemplo. ¿Qué es lo que nos dicen aquí? Clase pasada, eso quiere decir que tiene 11 electrones y 11 protones. Pero para esta representación electrónica, solo vamos a utilizar los electrones. Ahora, si te das cuenta, también se localiza en el tercer periodo. Eso quiere decir que va a tener 3 niveles de energía, por lo que vamos a dibujar 3 orbitales. Y como vimos hace unos segundos, al primer orbital le caben 2 electrones, al segundo 8 electrones, por lo que queda un solo electrón. Y listo, fácil y sencillo. Espero te sea de ayuda este pequeño video. Entonces ya vieron ahí que por la manera en que está colocado, está en el tercero, tiene un electrón. Todos estos elementos tienen un electrón en su última órbita. Por eso es la manera en que se colocan aquí. Ya posteriormente vamos a ver cómo se colocan, qué es lo que hacen y cómo se unen. Es muy importante. Entonces, es muy importante lo que nos dijeron de la manera en cómo están y cómo están los electrones distribuidos. El sodio tenía 3, 2 aquí en el primero, 8 en el segundo y 1 en el tercer nivel. Y este estaba en el tercer periodo, por eso tenía 3 órbitas. Y para unirse, bueno, pues si pierde este electrón o cede este electrón, pues va a quedar con 8 y va a quedar, vean, es muy similar a estos, ¿no? Que son los electrones que tienen mayor nivel energético y que son muy estables. Entonces, esa es una manera de cómo se pueden unir. 8 electrones. Primero se llenan los niveles de menor energía, también llamados niveles internos, y continúan los de mayor energía o externos. Otro aspecto importante de mencionar es que el átomo no absorbe energía cuando se encuentra en sus órbitas estacionarias. Sin embargo, si el átomo llega a excitarse,
El electrón puede pasar a un orbital de mayor energía y absorber esa energía. Y a ese salto se le conoce como salto cuántico. Y sus fundamentos fueron debido a la teoría del cuántico. Es muy importante porque este señor pudo determinar que los electrones pueden excitarse y pueden pasar de un nivel a otro, pero cuando esa energía ya se gasta, regresan a su nivel, ¿no? Entonces, este salto cuántico dio origen a muchos más descubrimientos del átomo. Hecha por Max Planck. Y a esta distribución se le conoce como configuración electrónica. Así es que vamos a ver un ejemplo. Es hora de ir corriendo a ver la tabla periódica, donde el número electrónico del sodio es 11. Y si recuerdas en la clase pasada, eso quiere decir que tiene 11 electrones y 11 protones. Pero para esta representación electrónica, solo vamos a utilizar los electrones. Ahora, si te das cuenta, también se localiza en el tercer periodo. Eso quiere decir que va a tener 3 niveles de energía, por lo que vamos a dibujar 3 orbitales. Y como vimos hace unos segundos, al primer orbital le caben 2 electrones, al segundo 8 electrones, por lo que queda un solo electrón. Y listo, fácil y sencillo. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Quedó claro todo esto? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Y preguntas, comentarios? ¿No hay comentarios? ¿Seguros? Porque de aquí es donde vamos a partir. Ahorita vamos a ver cómo se calculan los electrones. Entonces vamos a ver el cálculo de electrones, protones y neutrones, ¿no? Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Soy Giovanna y el día de hoy te voy a mostrar de una manera muy fácil cómo sacar el número de protones, neutrones y electrones de un átomo. Es muy importante que tengas a la mano. Ok, va, espérenme. Vamos a llenar la siguiente. Ahorita les comento. Aquí, a ver, ya está alto. Y por acá. ¿Ya se escucha mejor? En el primer caso. ¿Sí? ¿Ya se escucha mejor? Chicos, chicas. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a tener ya una tabla periódica. Por ahí es importante que la tengan para que veamos todo esto, ¿no? Este va a ser un ejemplo de cómo vamos a usar la tabla periódica. Tenemos el elemento plata. Lo buscamos en la tabla periódica y vas a encontrar algo muy parecido a esto. La tabla periódica nos proporciona los siguientes datos, que son número atómico, masa atómica, símbolo y nombre del elemento. Miren, ojo, aquí esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo el peso de la plata y sobre todo nos está diciendo el símbolo. El peso y la masa atómica pues es muy similar, nada más difiere en algunas unidades. La masa o el peso es la unión, es lo que está en el núcleo. En este núcleo pues ya sabemos que están los protones y los neutrones, ¿no? Protones y neutrones nos dan la masa atómica. El número atómico es el número de electrones que hay. Este es el símbolo y estos son la distribución de los electrones. Aquí nos dice que son 47, entonces nos tiene 1, 2, 3, 4, 5. Estaría en el quinto periodo de los números que están aquí en la tabla periódica. Ya que tengamos la tabla periódica, vamos a ver cómo se distribuyen. Ahorita vamos a ver
cómo podemos calcular los protones, los electrones y los neutrones. Entonces, es importante que ustedes tengan estos números, todos estos y estos. ¿Por qué? Porque son los que vamos a usar, son los que vamos a ver y son los que nos van a dar cómo se llevan a cabo estas uniones de los elementos. Entonces es muy importante tener esto. Entonces sí les pido por favor que para la próxima clase podamos tener una tabla periódica. La vamos a ver, la vamos a observar qué es lo que hizo, pero sí, o sea, no, a lo mejor no para la próxima clase, pero sí en las próximas clases es importante que tengan la tabla periódica. Bueno, entonces vamos a seguir ahí. Ahora sí vamos a vaciar los datos que nos da la tabla periódica en nuestra tabla de ejercicio. Empezamos. Número Miren, atómico. generalmente se dan todos estos elementos, ¿no? Para que ustedes puedan ver qué es, cómo podemos obtener, cómo podemos llenar todo lo que tiene la plata, su símbolo, el número atómico, la masa atómica, el número de electrones, número de protones y número de neutrones, que están inmersos aquí, pero los tenemos que desglosar de esta manera. Entonces, pongan atención para ver cómo se desglosan. Cuando tenemos diversos datos de un elemento. Entonces aquí están, por ejemplo, de la plata tenemos ya el nombre del elemento. Aquí vamos a tener el símbolo, aquí tenemos el número atómico y aquí tenemos la masa atómica. ¿Cómo se hace esto? Bueno, esto está inmerso en la tabla, pero vamos a ver qué elemento, cómo está desglosado este elemento aquí, este también, este número, qué elemento es, su símbolo y todo lo demás, y también este otro elemento que está aquí, cómo se llama y qué es lo que tiene. Entonces, ojo, pongan atención ahí, por favor. 47. El número atómico también se representa con la letra Z. O sea, te pueden decir Z igual a 47. Símbolo, AG, y masa atómica, 107.87. A la masa atómica también se le puede representar con la letra A. Recuerda que la vamos a redondear, entonces nos quedaría en 108. Se redondea en enteros y a partir de 0.5 para arriba, sube al número entero siguiente. Entonces, como es 0.9 redondeado un decimal, nos quedaría en 108. Ya sacamos todos los datos que necesitamos. Bueno, esto es importante. Miren, todas las masas atómicas generalmente tienen números decimales. Entonces, para obtener todos estos electrones, protones y neutrones, es importante llevarlo a redondear, ¿no? Aquí ya nos está diciendo que de 5 hacia arriba, pues vamos a redondear al próximo número. Y de 5 para abajo, bueno, vamos a quitar las decimales. Entonces, aquí en la masa atómica no vamos a tener decimales, vamos a tener números enteros. Ahora sí vamos a empezar a calcular las partículas subatómicas. Si tú te fijas, los protones es igual a Z, es decir, al número atómico. Entonces, protones es igual a 47. Electrones va a ser igual a protones, siempre y cuando el átomo esté en estado neutro. Ahorita te voy a poner un ejemplo cuando no está en estado neutro. Entonces es 47. Y neutrones es igual a A menos Z, es decir, a la masa atómica menos el número atómico. Entonces nos quedaría 108 menos 47. Se pone la masa atómica redondeada. Y esto es igual a 61 neutrones. Vamos a hacer los demás ejercicios, pero si te fijas, se va cambiando el dato que nos dan. En este caso, ahora nos dan el símbolo. Buscamos en nuestra tabla periódica el símbolo Hg y ese pertenece al mercurio. Su número atómico es 80 y su masa atómica, redondeado a enteros, nos quedaría 201. Ya sacamos todos los datos, ahora sí empezamos a contestar. Primero voy a poner los protones, que es igual a
Z, es decir, 80. Acuérdate que es el número atómico. Electrones igual, está en estado neutro. Y neutrones sería 201 menos 80, que eso es igual a 121. En el siguiente ejercicio nos dan como dato el número atómico. Va a ser muy fácil que lo encuentres porque los elementos están ordenados por su número atómico. Entonces, el elemento que tiene el número atómico 45 es rodio. Entonces ponemos su nombre, símbolo RH, masa atómica, redondeado a enteros, nos quedaría 103 y ya tenemos todos los datos que ocupamos. Ponemos primero protones, que es igual al número atómico, es decir, 45. Electrones es la misma cantidad porque está en estado neutro. Y neutrones, 103 menos 45. Y esto nos da 58. En el cuarto ejemplo nos dan de dato la masa atómica. Conforme va aumentando el número atómico en la tabla periódica, también es la masa atómica. Entonces va a ser también muy sencillo que la encuentres. El elemento que tiene una masa atómica de 83.8 es el criptón. ¿Te fijas? De hecho, nos lo dan redondeado a un decimal. Entonces anotamos el nombre, criptón, símbolo KR, número atómico 36 y ya obtuvimos todos los datos. Electrones son 36, están en estado neutro, al igual que protones, que es Z. Y neutrones es la resta de la masa atómica. Lo voy a poner redondeado porque en el dato me lo dan con decimales. Entonces nos quedaría 84 menos 36. Y esto nos da 48. En este ejemplo, el átomo no está en estado neutro. ¿Cómo voy a saber? Bueno, pues por este numerito que tiene en la parte superior. Es muy sencillo. Este numerito significa los electrones que perdió o ganó. En este caso, como es positivo, quiere decir que perdió o cedió a otro átomo 2 electrones. ¿Sale? Eso es lo que significa. Cuando es positivo, quiere decir que es un catión, y cuando es negativo, es un anión. Entonces, vamos a buscar el calcio. Nombre, pues ahí está, ya lo puse, calcio. Número atómico, 20. Masa atómica, 40. Ya puse todos los datos que me proporciona mi tabla. Protones, recuerda que es igual a Z, es decir, al número atómico, por lo tanto son 20. Y neutrones, la resta de A menos Z. Entonces sería 40 menos 20. Entonces tengo 20 neutrones. Esta es la parte que va a cambiar. Porque recuerda que ese numerito es la cantidad de electrones que ganó o perdió. En este caso, perdió 2 electrones. Es contrario al signo que tiene. Recuerda que si está en estado neutro es lo mismo que los protones. Entonces sería 20 menos los 2 electrones que perdió, nos queda 18. Esta es la única parte que va a cambiar. Último ejemplo, ahora es negativo, por lo tanto es un anión. El calcio es catión y el flúor es anión. Entonces ponemos el nombre, flúor, número atómico 9 y masa atómica 19, redondeado a enteros. Vamos a llenar primero protones, es igual a Z, o sea 9, neutrones A menos Z, entonces 19 menos 9, y esta es la parte que cambia. Como es negativa, quiere decir que ganó un electrón o le dieron un electrón. Entonces, si fuera neutro, pues sería lo mismo que protones, o sea 9, pero como ganó uno, entonces tiene 10 electrones. Si te fijas, es muy sencillo. Ahora vamos a hacer unos ejercicios para practicar. Contesta las siguientes preguntas. Vean, es importante que tengamos en cuenta todo esto. Vean, aquí no hay tanto problema cuando nos dan estos datos que están en azul, ¿sí? Nos dan estos datos y pues es un poquito más sencillo. El problema es cuando tenemos estos datos, ¿sí?
que nos dan un 2 más 2 aquí y un menos 1 aquí. ¿Esto por qué aparece? Porque estos son aniones, o sea, son elementos que pueden funcionar, que es su valencia. Muchas veces algunos elementos tienen 2, 3 o 4 valencias. Entonces, son con los electrones que pueden contribuir. Recuerdan que vimos que la distribución de electrones, y lo que nos importa son los electrones que están en la última órbita. Entonces, estos generalmente tienen 2 electrones en su última órbita y estos tienen 1, pero aquí lo que importa es el signo. Este nos quiere decir que puede ceder 2 electrones, por eso nos indica que tenemos un cambio aquí en la cantidad de electrones. Si nos regresamos un poco atrás, vemos que cómo están, ¿no? Ya nos dieron el número, nos dan el calcio más 2, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos aquí que son el número Z, que está aquí, el número Z es 20, son los electrones que tienen, ¿sí? El número atómico es el número de electrones, entonces son 20. Pero como aquí tiene un más 2, los que van a cambiar son estos, porque estos son iones, estos son elementos estables. Estos, cuando tienen aquí el signo, no son elementos estables.